Dios les bendiga, hermanos. Estoy bien contenta, ¿verdad? De aunque sea a través de este medio, poder estar con ustedes en la mañana de hoy. Que podamos compartir juntos una palabra que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Vamos a estar compartiendo en este día, ¿verdad? Un día muy especial para nosotros, ¿verdad? Los hijos de Dios, los creyentes. Un día en el que el Señor dio su vida por cada uno de nosotros. Queremos recordarlo, reflexionando sobre las 7 palabras que Él dijo en aquella cruz. Aleluya. Y espero que ahí donde estás en tu hogar, aleluya, donde me estás escuchando, puedas disponer de un poco de tu tiempo para reflexionar sobre las palabras que nuestro Señor Jesús dijo en aquella cruz del Calvario. 7 palabras muy importantes, 7 palabras que tienen mucho que decirnos a nosotros y que tienen mucho que dar para que tú y yo mejoremos como seres humanos, como cristianos y como hijos de Dios. Aleluya. Así que para poder, ¿verdad?, entrar en este estudio, traje una palabra bíblica muy bonita, una reflexión que hay en la palabra que me encanta, ¿verdad?, y que va a tono con la música que estamos escuchando. Se cuenta en los Salmos y dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Aleluya. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Aleluya. Qué hermosa palabra. Saber que el Señor está con nosotros en todo momento. Aleluya. Por eso yo te pido, amigo y hermano que me escuchas, aleluya, que tomes de tu tiempo para escuchar la palabra del Señor en este día. Aleluya. Y que así, ¿verdad?, en un mismo espíritu, ¿verdad?, dejemos que esta palabra toque lo profundo de nuestro corazón. Aleluya. Pidámosle al Señor en esta mañana gloriosa que su espíritu llegue a nuestras vidas y las transforme. Así que en esta comunión oremos, amigos y hermanos. Aleluya. Padre celestial, Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por esta mañana hermosa, Padre amado, por esta mañana que tú has preparado, Señor, para cada uno de nosotros, Padre. Te pido, oh mi Dios celestial, que tú, Señor, estés allí, Señor, en cada hogar, con cada hermano, con cada amigo, Señor. Oh mi Dios, que esta palabra ministre, Señor, lo profundo de nuestros corazones. Padre, en esta hora yo dispongo mi espíritu. Hermano, tú allí que me escuchas, repite estas palabras conmigo. Yo dispongo de mi espíritu, Señor, para que tú me hables, Señor, y que tus palabras sean grabadas en lo profundo de mi corazón en esta hora. Y que yo aprenda con aquellas 7 palabras que tú dijiste en aquella cruz del Calvario, cuando diste tu vida por mí, aleluya. A caminar de la manera que tú quieres que yo camine. A entender que tu sacrificio fue un sacrificio de amor por cada uno de nosotros, aleluya. Oh mi Dios, gracias te doy. Gracias, Padre, por tu palabra que es hermosa, que es vida, que nos enseña a caminar, Padre, hacia un camino hermoso y hacia un encuentro con tu Hijo amado Jesús. Gracias te damos en esta hora, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Hermanos, espero que disfrutes. Vamos a continuar con una hermosa alabanza a cargo de nuestro ministerio y grupo de adoración. Aleluya. Y luego vamos a escuchar la primera, la segunda y la tercera palabra. Aleluya. Quienes estarán a cargo de ella son nuestra hermana Yajaira Santiago con la primera palabra, nuestra hermana Nidia Rosario, pastora de nuestra congregación, con la segunda palabra, y nuestra hermana Besaida González con la tercera palabra. Que el Espíritu del Señor esté con cada uno de ustedes en este recorrido. Aleluya. Dios les guarde. Somos parte del ministerio de adoración de la Iglesia Defensores de la Fe. Estamos aquí hoy reunidos porque queremos cantar una alabanza para el Señor. Y vamos a comenzar cantando una alabanza bien hermosa que se titula He visto tu fidelidad. Y sabemos más, ¿verdad?, en este tiempo que gracias a la misericordia de Dios estamos vivos, tenemos salud. Y le agradecemos
Doy gracias al Señor por este privilegio que me permite poder saludarles personalmente, aunque sea, ¿verdad?, de una manera distinta, no como solíamos hacer anteriormente, ¿verdad?, sino a través de las redes sociales, pero sé que pronto todo esto pasará y nos podemos ver y saludar personalmente. Por lo pronto reciban un abrazo y un saludo de mi parte. En esta hora me han encomendado dar una de las palabras, ¿verdad?, que Jesús expresó en la cruz del Calvario. Y por lo regular ya la llamamos palabras, pero realmente son expresiones que Jesús hizo en la cruz del Calvario. La que a mí me han asignado es la que se encuentra en Lucas, capítulo 23, versículo 34. Si tienes una Biblia por ahí la puedes buscar. Si no, la nota y más adelante puedes verificar, ¿verdad?, esa palabra y los capítulos, versículos anteriores y los posteriores. Lucas capítulo 23, versículo 34 dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Señor, yo te doy gracias. Bendice, Dios mío, a todos aquellos que puedan estar escuchando esta palabra. Te pido, Señor amado, que toque sus corazones y que dé una palabra nueva, Señor amado, que refresque sus vidas en este momento. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquí estamos hablando de Jesús. Jesús se está dirigiendo hacia su Padre. Está tratando de llamar la atención y cautivar la atención de su Padre. Y a mí me llama la atención porque cuando Él dice Padre, está reconociendo la autoridad de su Padre en la Trinidad, está reconociendo su posición como hijo. Y ciertamente le está llamando la atención porque le quiere comunicar algo. ¿Para qué Jesús se dirige hacia su Padre? ¿Por qué levanta esa voz? Pues mira, la palabra registra que Él le dice: Padre, perdónalos. Le está haciendo una petición. Y ciertamente cuando llama la atención de su Padre, pues pudiéramos quizás estar pensando que le va a hacer una petición a su favor, que quizás le van a pedir algo para sí mismo. Pero ciertamente la palabra no dice eso. La palabra dice: Padre, perdónalos. Jesús le dice: perdónalos. ¿A quiénes? Aquellos que lo habían injuriado, aquellos que lo habían maltratado, aquellos que lo habían llevado camino a la crucifixión. Recuerda que Jesucristo vino a la tierra a morir por ti y por mí, por nuestros pecados, a llevar las enfermedades en la cruz del Calvario. Él no había cometido pecado, pero ciertamente había tanto pecado en esta humanidad que Jesucristo dijo: heme aquí, envíame a mí, y decidió ir a la cruz a morir por cada uno de nuestros pecados. Pero hubieron unas personas que no reconocieron quién era Jesús, que no sabían que el Mesías había llegado, que no sabían que el Salvador había llegado a este mundo. Y dice la palabra del Señor que Jesús le hace esa expresión de perdónalos, porque todas estas personas lo habían llevado a Jesús arrestado, lo habían injuriado, lo habían condenado, lo habían latigado, se habían burlado de él, a tal grado que lo llevaron a la crucifixión, a recibir un castigo que él no merecía, a recibir palabras de odio, palabras de rencor, palabras que eran expresadas a personas que habían cometido pecado, aquellas personas que no hacían las cosas conforme a la ley. A esas personas eran que recibían todos estos castigos. Mas sin embargo podemos ver que la historia y la palabra nos dice que Jesucristo llevó un castigo que no merecía. Mas sin embargo Jesús, en vez de pedir no continuar con ese camino, en vez de pedir quizás que estos hombres fueran condenados, le dice: Padre, perdónalos. Y cuando habla de perdón, yo rápidamente tengo que preguntarme qué es el perdón. El perdón es la remisión de una culpa, la remisión de nuestros pecados, la remisión de la falta. Jesús estaba pidiendo anular los actos cometidos de aquellos hombres. O sea, que no tomara en cuenta sus pecados. O sea, Jesús estaba pidiendo librar a aquellos hombres del castigo eterno. Así que Jesús nos dio cátedra de lo que es el perdón, porque ciertamente lo pidió a su Padre. Y hoy nosotros estamos de pie porque hemos recibido ese perdón, porque la palabra dice: por cuanto todos pecaron, son constituidos fuera de la gloria del Señor. Por lo tanto, hoy todo ser humano tiene que reconocer que necesitamos el perdón. Y Jesús allí en aquella crucifixión, en aquel sufrimiento, le pidió perdón para aquellas personas que le habían hecho un mal. ¿Y quiénes eran estas personas? Le dice: perdónalos porque no saben lo que hacen, dice la palabra del Señor.
El perdón es el medio por el cual nos lleva a nosotros a una restauración de nuestra relación con una persona o con Dios. Y Dios tenía tanto amor para nosotros que decide enviar a su único hijo a la cruz para que usted y yo tuviéramos vida y vida en abundancia. Pero ¿cómo es posible que estas personas no supieran lo que estaban haciendo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ellos sabían lo que estaban haciendo. Ellos sabían que estaban cometiendo unos actos que no eran para una persona que no hubiera cometido pecado. Lo que ellos no sabían es que él era el Hijo de Dios, que era el Mesías, el que estaban esperando por mucho tiempo, porque ellos esperaban quizás a Jesús con mucha vanagloria, como cuando gana Miss Universe, como cuando hay un equipo de pelota, de baloncesto que gana, que rápidamente, ¿verdad? Hay bombas de sonido, todo el mundo llega en caravana y querían que Jesús verlo llegar de esa manera, pero Jesús no llegó de esa manera, pero era el Hijo de Dios y no reconocieron quién era Jesús. La palabra dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y estos hombres eran necios del corazón porque aún no habían reconocido a Dios como su Salvador, a Dios como el que perdona pecados. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús nos dio ejemplo de lo importante que es perdonar. Si Él nos perdonó a nosotros, también nosotros vamos a hacer lo mismo y hablarles a aquellas personas que no conocen del amor de Dios para que puedan experimentar ese amor que usted y yo hemos experimentado. Y si tú no lo has experimentado, te invito en esta mañana a que puedas, en esta tarde, ¿verdad?, a que puedas recibir esta palabra del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde y permita a Dios que podamos reflexionar en esta palabra hermosa. Bendiga, mis amados, reciban fuerte abrazo, un beso a su pastora que les ama y que les extraña. En esta mañana continuaremos la trayectoria de nuestro Salvador allí en la cruz del Calvario y estaremos trayendo una reflexión de la palabra número 2 que dijo el maestro allí en la cruz del Calvario, que se encuentra en Lucas 23:43. Dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Gracias te damos, Dios, por tu palabra. Tu palabra es vida y tu palabra es verdad. Gracias, Dios, por el mensaje que encierra la misma. Podemos ver a un Jesús crucificado entre medio de dos ladrones que quizás estuvieron todo el tiempo, horas largas, burlándose de él. Y le decían: sálvate a ti mismo. Eso constante. Se burlaban continuamente. Pero se da el caso en que uno de ellos siente la convicción de sus pecados y reconoce que Jesús es el Hijo de Dios. En el versículo anterior leemos que uno de los ladrones que estaba al lado de Jesús le dice al ladrón del otro lado que ellos estaban allí por razones justificadas, pero Jesús era un hombre justo, que nada malo había hecho para estar crucificado. Luego él mira a Jesús y le dice: acuérdate de mí cuando vayas en tu reino. Este ladrón reconoció que Jesús sí era el Rey. Reconoció que necesitaba ser salvo de sus pecados. Vemos el momento que, no importando que sea el último momento que le queda a una persona de vida, este ladrón reconoce que necesitaba ser salvo y que estaba en el lugar preciso y con la persona indicada al que podía perdonar pecados. Y vemos a Jesús en su amor por la humanidad, que le dice al ladrón, lo perdona y le dice: hoy mismo nos vamos a ver en el paraíso. Qué esperanza hermosa, ¿verdad? Qué hermoso saber que Jesús aún está dispuesto a mostrar
su llamado en salvar a las almas. Aún estando allí en la cruz, Él perdonó a aquel hombre. La actitud de Jesús, llena de misericordia, nos recuerda que es posible ser salvo cuando se invoca el nombre del Señor de todo corazón. No importó que estuviera en la cruz, no importó que fuera la última oportunidad que tenía aquel hombre, pero si la última oportunidad que tiene el hombre es a la hora de la muerte, Jesús está presto para perdonar pecados. Y dice la Biblia que desde lo más profundo del alma y con esa humildad que caracteriza al Señor, tal como lo hizo el ladrón en la cruz, allí Dios, Jesús, perdonó los pecados de aquel pecador. Una pregunta que quisiéramos hacerle en esta hora: si usted se muriera hoy, ¿estará con Jesús en el paraíso? No me la conteste, hágaselo usted mismo. Dios te bendiga. En esta hora me ha tocado decir la tercera palabra y vamos sin más preámbulos a comenzar. Y la tercera palabra se encuentra en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 26. Y la palabra del Señor dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando vio Jesús a su madre y el discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por la preciosa palabra que ha sido leída. Padre, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. En esta hora te damos gracias, Padre, por esta palabra que ha sido leída, para que tú te glorifiques de una manera linda y especial. La escena que estaba contemplando María era una escena conmovedora. Una madre vino a la ejecución de su hijo. Ella siempre había estado cerca de Jesús, siguió sus pasos y sus enseñanzas. Cada detalle de su vida, ella lo estaba viendo. Ella siempre estaba a su lado y todas las cosas que veía sobre su hijo, los milagros, la palabra, todo lo que él hacía, ella siempre estaba pendiente, pero la atesoraba y la guardaba en su corazón de una manera especial. María sabía que Jesús iba a sufrir, que vino a este mundo con un propósito muy hermoso y era de traer vida y salvación a nuestras vidas, gloria al Señor. Pero de antemano ya ella había sido avisada de que iba a tener este sufrimiento, ya que cuando ella fue al templo con Jesús, estaba el anciano Simeón, que era un profeta en aquellos tiempos, y cuando él le había pedido al Señor que antes de morir él viera al Señor, y cuando vio a María con Jesús en sus brazos, profeta Simeón le dijo, como leemos en Lucas 2, 34 y 35, que Simeón los bendijo y dijo a su madre: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. En esos momentos se estaba cumpliendo esa profecía. El corazón de María estaba quebrantado. Ella estaba desesperada, rota su alma, aleluya, al ver a su hijo en esas condiciones, roto sus sentimientos, pero al mismo tiempo, gloria al Señor, ella estaba gozosa, ella estaba satisfecha y estaba tranquila, porque al ver a Jesús en aquellas condiciones, en aquella cruz, se estaba cumpliendo el propósito con el cual Jesucristo vino a esta tierra, que fue a traer salvación. Entonces Jesús
está mirando esa escena, está mirando a su mamá en ese sufrimiento y sabía que él se iba a ir y no iba a estar al lado de ella, cuidándola y amándola como él hacía. Físicamente, carnalmente, él no iba a estar. Entonces, él mira a su lado y ve a su mejor amigo, a Juan, aquel que se recostaba en el pecho de Jesús. Y Juan y Jesús, gloria al Señor, eran íntimos amigos. Y para aliviar ese dolor y ese sufrimiento que sentía su mamá, entonces Jesús le dice en Juan 19:26, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, he aquí tu hijo. Jesús estaba seguro que su madre iba a estar en buenas manos. Y qué mejor en las manos de su mejor amigo. ¿Qué nos enseña esto? Que según tuvo cuidado de su madre y la dejó en buenas manos, así Jesucristo tiene cuidado de nosotros, que somos sus hijos, que hemos aceptado ese sacrificio que hizo en aquella cruz. Porque nosotros hemos creído en Jesús, en que Él vino a este mundo a traer salvación y vida eterna. A través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Estamos en buenas manos. Él no nos deja solos. Estaremos con Él hasta el final. Jesucristo, aleluya, es quien nos guía, es quien nos enseña, gloria al Señor, a que nosotros debemos de confiar única y exclusivamente en Él. ¿Por qué? Porque Él cumplió viniendo a este mundo a derramar su preciosa sangre, para todos aquellos en que Él creamos, está presto, aleluya. Y Él nos ayuda, Él nos cuida, según dejó el cuidado de su madre. Gloria a Jesús, a su mejor amigo. Jesucristo nos cuida, nos entregó ese Espíritu Santo lindo y hermoso que está en nuestro corazón. Y en este día, gloria al Señor, yo te quiero decir que Jesús está con nosotros y que Dios es poderoso, más poderoso que todo lo que pueda haber en el mundo. Así que debemos de confiar en el Señor. Cumplió su propósito para con nuestras vidas y gracias al Señor que estamos aquí. Aleluya. Hermano que me escuchas, espero que estés disfrutando de la palabra del Señor. Hermosa palabra. ¿Qué sería de ti y de mí si el Señor no nos hubiera rescatado? Aleluya. Si no hubiera dado su sangre hermosa por ti y por mí. Espero que la palabra esté ministrando tu vida en esta hora. Así que continuamos con un segundo cántico. Pues nuestros adoradores de nuestra casa, Iglesia Defensores de la Fe de Florida, aleluya. Disfruta de esta alabanza, medita en ella, alaba en tu hogar, disfruta este tiempo tuyo con el Señor. Dale toda la gloria y la honra al que honra merece por haber dado su vida por ti y por mí. Seguido del cántico, continuaremos con la cuarta palabra a cargo de nuestro hermano Norberto, la quinta palabra a cargo de esta servidora. Dios le bendiga esta mañana, dando gracias al Señor por permitirnos adorar su nombre, levantarnos una nueva mañana para adorar el nombre del Señor. Y en esta mañana queremos cantar una alabanza por el Señor. Jesús salió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, su sangre ya limpió nuestros pecados y ese mismo Cristo es el que tengamos preso para esta mañana.
bendiga en esta hora. Le damos las gracias a Dios por permitirnos estar aquí. Me corresponde hablar de la cuarta palabra que se encuentra en Mateo 27, versículo 46, y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En la cuarta palabra, Jesús descubre sus propios sufrimientos en la cruz como Dios hecho hombre. Estas palabras, aunque fueron dirigidas al Padre, no llevan la intención de reclamo alguno. Dios ocultó su rostro de su propio Hijo. En estos momentos, Jesús se da cuenta que la presencia de Dios se ha apartado de su vida y Él se siente solo. Cuando nosotros vemos el relato que se encuentra en Marcos capítulo 5, 27 al 32, Jesús tiene una experiencia cuando la mujer de flujo de sangre toca el borde de su vestido. La palabra dice que virtud sale de él. En ese momento, aquí es contrario. Jesús se da cuenta que la presencia de Dios sale de su vida. Y esto es porque ante los ojos de Dios, Jesús estaba pagando por los pecados de este mundo, incluyendo el tuyo y incluyendo el mío. Aún en su dolor le invade en lo más profundo de su corazón una dicha inmensa a saber que está cumpliendo su voluntad y demostrando así su amor al Padre y a todos los hombres. Buscando nuestra salvación, sus palabras fueron dirigidas a todos los que no creen, a los que creen a medias, a los que conocen a Dios pero viven como si nunca lo hubieran escuchado su nombre, a los que tuvieron y perdieron la fe, a todos los que una vez fueron santos y ahora son pecadores. Jesús gritó con voz fuerte, utilizando la poca respiración que necesitaba para expresar la terrible angustia que sentía. Como ser humano, Jesús experimentó el dolor, la angustia normal de un ser humano, sintiendo una inmensa soledad al verse abandonado por sus discípulos, excepto Juan, el discípulo amado, los amigos. Me imagino que en ese momento Jesús recordó todos los paralíticos por los que Él sanó, los ciegos, los cojos, los mancos y los tullidos. Se sintió traicionado, acusado de blasfemo por los sacerdotes de aquella época, azotado, golpeado, flagelado, insultado y coronado con una corona de espinas. Aun cuando estaba en la cruz, los soldados que estaban abajo se echaban la suerte con sus ropas. Se pasó la vida entera haciendo el bien. Pero para los hombres de su época no fue suficiente haber pasado en este mundo haciendo el bien a todos. Con su sacrificio se convirtió en nuestro Salvador y en nuestro amigo. Porque amigo es aquel que se priva de muchas cosas, nos brinda su tiempo, renuncia a comodidades, nos hace sentir bien, deja su tierra para ayudar a salvar la nuestra, te confía sus penas y alegría, es sincero, es amable, siempre te llevará hacia un crecimiento en la fe y en el amor hacia Dios. Amigo es aquel que da la vida para salvarte, como lo hizo Jesús. La muerte de Jesús en la cruz era una condena destinada para los criminales de aquella época. Jesús no merecía morir así, pero lo hizo para salvar a toda la humanidad. Amigo que me escucha, valora este sacrificio. Hoy es un buen día para aceptar a Cristo. Dios los bendiga nuevamente. Pues a mí me tocó en esta mañana hermosa hablar sobre la quinta palabra de Jesús en aquella cruz del Calvario. Aleluya. Espero que estas palabras, ¿verdad?, que han escuchado de mis hermanos anteriores, aleluya, hasta ahora,
estén mejorando su vida, aleluya, porque el propósito es, ¿verdad? Que de alguna forma, ¿verdad? La palabra que sea transmitida transforme nuestra vida. Y cada palabra de Dios hermosa tiene el poder para transformar, y yo sé que de alguna forma esta palabra transformará tus relaciones con tu familia, tus relaciones con tus amigos, tus relaciones con tus vecinos, con tu esposa, con tu esposo, aleluya. Pero más que con nadie, que mejore tu relación con el Señor, aleluya. Me ha tocado esta quinta palabra, aleluya, y se encuentra en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 28, aleluya. Y vamos a estar hablando bajo el tema, Él tiene sed, aleluya. Y dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, aleluya. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed, aleluya. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y bebiéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca, aleluya. Y fue allí, en aquel lugar, el Gólgota, nombre que significa carabela, aleluya, que el Hijo del Altísimo fue a entregar su vida por ti y por mí, aleluya. Fue atropellado de muchas maneras por los suyos, que no lo reconocieron, aleluya, que no reconocieron de su amor, que no reconocieron de las cosas hermosas que él traía para su pueblo, aleluya, que no pudieron ver en él la bondad, aleluya, sino que vieron maldad, porque a lo malo le decían bueno y a lo bueno le decían malo. Y yo no sé si se parece a lo que muchos estamos viviendo, lo que el mundo está viviendo en nuestros días, que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Muy similar a nuestros días, ¿verdad? El mundo no aceptó lo bueno, aleluya. Así que Jesús fue llevado a aquella cruz, pero no sin antes pasar por grandes atropellos y sufrimientos. Y yo quiero que tú te imagines en esta hora el dolor que pudo haber sufrido Jesús como hombre, aleluya, en aquel lugar donde fue azotado, aleluya, donde fue escupido, donde fue golpeado, donde fue puesto sobre su cabeza una corona de espinas enterrada, aleluya, en su piel. Aquellos azotes eran con látigos que en sus puntas tenían unos objetos que cuando llegaban a su carne arrancaban la carne, aleluya, lastimándolo, haciendo que pasara por un dolor inmenso, aleluya. Yo no sé si tú te puedes imaginar esa escena en esta hora y ver lo mucho que sufrió Jesús por ti y por mí, aleluya. Fue molido por nuestras rebeliones en aquel lugar, aleluya. Pero el sufrimiento más grande que pasaban aquellos que morían crucificados en una cruz, aleluya, no era lo antes mencionado, sino la deshidratación intensa que pasaba su cuerpo, aleluya, por la pérdida poco a poco de la sangre y sus fluidos corporales, aleluya, por la fiebre de la insolación que recibían sus cuerpos, la fiebre por las heridas infectadas, aleluya. Esto hacía que su boca se secara y que su lengua se pegara al paladar, aleluya. No había saliva ni líquidos corporales en su cuerpo, aleluya. Estaba completamente deshidratado. Y cuando dijo, tengo sed, le fue dado vinagre, aleluya. ¿Te imaginas? ¿Has probado el vinagre en algún momento? Jesús sintió una enorme sed. Y lo más terrible es que en vez de recibir agua, recibió vinagre de sus verdugos, aleluya. Y yo comparaba esto como cuando, no sé si te ha pasado, que llevas un sufrimiento, que pasas por una situación difícil, donde estás desgarrado, donde estás abatido, donde te sientes angustiado y esperas que alguien venga y te abrace,
Pero en vez de recibir amor, en vez de recibir ayuda de alguien cuando tu corazón lo pide a gritos, lo que recibes es un golpe más en tu vida, una traición más en tu vida, aleluya. Algo de alguien que lo que viene es agravar el sufrimiento que llevas. No sé si has pasado por algo similar, pero esto fue lo que sucedió en aquel lugar, aleluya. Lo que sucedió en aquella cruz, que en vez de aliviar su sed, recibió aún más dolor, recibió un amargo sabor al vinagre, aleluya. Qué mal se siente cuando alguien nos paga mal, cuando esperamos amor de alguien, compasión, mas sin embargo, nos hieren aún más. Y así fue que Jesús pasó por aquel dolor. Pero aquel que pasó por aquel dolor y que sabe que tú estás pasando en estos precisos momentos, por un momento difícil en tu vida, por momentos que estamos viviendo que quizás jamás pensamos que íbamos a imaginar, aquel que sufrió en aquella cruz, hoy, en vez de lastimarte, quiere darte libertad. Aquel quiere saciar tu dolor con amor. Aquel te quiere liberar del miedo, del sufrimiento que puedas estar pasando en estos días. Aleluya. Aquel que pidió agua y recibió vinagre. Hoy, mientras tú pides compasión, mientras tú pides amor, mientras tú pides que seas liberado del miedo y del dolor o la angustia por la cual estás pasando, aquel te brinda su mano amiga y desea que tú te agarres de ella, aleluya. Él sigue siendo fiel en estos días, pero aún en estos días Él tiene sed. Él sigue teniendo sed, pero una sed distinta, una sed que alivia tus sufrimientos. Él tiene sed de renovar tu vida. Él tiene sed de limpiar tu alma, de limpiar tu corazón. Él tiene sed de hacerte feliz, de darte la paz que tú necesitas en estos días de tristezas en los que vivimos. Cuando dijo tengo sed, se cumplió la palabra del salmista en el Salmo 22:15 que dice, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó de mi paladar. Aleluya. Se cumplió aquella palabra y lo dijo para demostrar que estaba padeciendo amor por nosotros. Que aquel cuerpo sí era un cuerpo humano que sufría un dolor inmenso por ti, por mí. Aleluya. Y muchos no toman esto en cuenta. Muchos quizás lo recuerdan o lo reconocen, pero muy livianamente en estos días. Aleluya. Sin embargo, Él entregó hasta la última gota de sangre por cada uno de nosotros. Sufrió hasta el fin por amor, por ti y por mí. Y yo te pregunto en esta hora, ¿qué estamos dispuestos a sufrir o a dar nosotros por aquel que murió en aquella cruz? Aleluya. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a hacer por la causa de aquel que tuvo sed, que tiene sed de ti en esta hora? El Señor sufrió una agonía de sed para que nosotros no sufriéramos de una sed espiritual. Aleluya. Fíjate que así como Moisés golpeó en el desierto aquella peña para que brotara agua que saciara la sed de un pueblo en el desierto, asimismo Jesús fue golpeado en aquella cruz, aleluya, para que pudiéramos beber de vida eterna. Aleluya. Qué hermoso es mi Señor. Aleluya. Qué hermoso es mi Señor. Aleluya. En esta hora yo quiero que tú sepas que Él tiene sed de ti. Quiero que medites en qué le vas a dar de beber. ¿Le darás vinagre con tu desprecio, con tu indiferencia, con quizás tomarlo de una manera liviana? ¿O saciarás su sed con tu entrega, amigo que me escuchas? Hermano, con tu entrega total día a día, con tu adoración. Él tiene sed de justicia por los oprimidos, por los marginados, por los abatidos en esta hora. Aleluya.
Él tiene sed de tu alabanza, aleluya. Él tiene sed de tu adoración en esta hora. Él tiene sed de tus oraciones. Él tiene sed de tu clamor por aquellos que sufren. Él tiene sed de tu amor por Él, de tu amor por lo que están a tu alrededor, aleluya. Él tiene sed de que tú le busques, de que tú extiendas su mano y quieras que Él tome la tuya. Él tiene sed todavía. Así que te invito, amigo que me escuchas, que hoy decidas cómo saciarás su sed. La sed de ese que murió en aquella cruz por ti y por mí. Te invito a reflexionar y a pensar y a decidir cómo saciarás su sed en esta hora. ¿Le darás vinagre o le darás el amor que Él merece? Hermanos, espero que esta palabra haya sido de bendición a tu vida. Ahora continuamos con otro hermoso cántico, con nuestro ministerio de adoración, y le damos las gracias a ellos por su esfuerzo de haberse reunido en su hogar, ¿verdad? Fueron valientes. Hermana Vanessa, hermano Papo, hermano Waldi, Beatriz, Lori, la hermana Naida, por su maravilloso esfuerzo por deleitar estas alabanzas para el Señor. Que continúen, ¿verdad?, ustedes gozándose en la presencia del Señor, canten las alabanzas, alcen su mano al cielo y alaben a Dios en esta hora, escuchando esas hermosas alabanzas que nuestros hermanos han preparado para nosotros. Luego de esas alabanzas, tendremos entonces las últimas dos palabras dichas por nuestro Jesús en la cruz, a cargo de nuestra hermana Silvia y a cargo de nuestra hermana Lisset. Así que sigan gozándose, hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga en esta mañana hermosa que ha hecho el Señor. Vamos a adorar al Señor con un hermoso himno, ¿verdad? Porque el Señor dio su vida por cada uno de nosotros sin importar el precio. El Señor ha sido bueno con cada uno de nosotros que nos ha permitido estar aquí. Bendecir a su vida a través de esta alabanza y de estos himnos. Y si tú no conoces al Señor, escucha bien esta alabanza y espero que sea de bendición para tu vida. Dios les guarde.
les habla su hermana y amiga Doris Silvia Rivera. La palabra que me corresponde hablar se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 30, y la palabra dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando hubo Jesús tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Fue la penúltima palabra de Jesús en su agonía en la cruz antes de morir. Se dice que esta palabra, consumado es la palabra de victoria. Consumado viene del griego testalestais, que significa pagado en su totalidad. ¿Qué se pagó? La deuda que el hombre tenía con Dios al pecar. Consumar significa realizar completamente una acción o un proceso. Si nos vamos al principio de la creación, después de crear Dios todas las cosas, hizo su máxima creación, al hombre a su imagen y semejanza. Lo colocó allí en el huerto del Edén y le dio unas instrucciones específicas. Del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comas morirás. Lamentablemente, el hombre escogió escuchar la voz de Satanás y desobedecer las órdenes que Dios le había dado. Tuvo entonces consecuencias. El hombre pierde privilegios, muere espiritualmente, pierde la comunión y la relación completa con Dios. Vienen entonces las enfermedades, la muerte física y la muerte espiritual, aún los dolores de parto. Por lo tanto, el pecado es la pandemia más grande que pasó de un hombre a toda la humanidad. Pero nuestro Dios no improvisa. Él siempre tiene un plan para rescatar al hombre del pecado y la sentencia de muerte. En el cumplimiento de los tiempos y según los propósitos de Dios para que se cumpliese toda la Escritura, en su gracia, su amor y su misericordia envió a su Hijo Jesucristo, el Mesías, el ungido de Dios, con un propósito. Y ese propósito era dar su vida en rescate a través de su sangre preciosa en la cruz para poder redimir y para poder comprar al hombre. Viene Jesucristo al mundo en uno de los ministerios más grandes y más hermosos de milagros, sanidades en el poder del Espíritu Santo. Decía ser el Hijo de Dios, el buen pastor, la luz del mundo, el pan de vida, el camino, la verdad y la vida, dijo él, y nadie va al Padre sino por mí. Por llamarse Hijo de Dios, y con mucha razón porque era una realidad, fue culpado de blasfemo y reo de muerte. Fue juzgado, sentenciado a muerte capital como malhechor en una cruz, muerte grande y vergonzosa. Fue desnudado, escupido, abofeteado, menospreciado, humillado. Le colocaron una corona de espinas, lo flagelaron con unos látigos, le dieron 39 azotes, en el cual le arrancaban su piel y hasta parte de sus órganos internos, y muchas de estas personas que iban a la cruz no llegaban a la cruz vivos. Como dice el profeta Isaías, fue molido literalmente, molido por nuestros pecados. Lo hicieron cargar su cruz, lo crucificaron de manos y pies, los traspasaron con una lanza. Pero estando Jesús en la agonía, en la cruz, en la agonía, cercano a la muerte, se escuchó una palabra de su boca, de lo interior de su corazón, una palabra de victoria, la palabra consumado es, tetelestai. Toda la deuda por el pecado para redimir y comprar al hombre se había pagado en su totalidad. Satanás creyó haber acabado con él. Lo que el hombre, con todos sus esfuerzos propios y sus obras, no pudieron hacer jamás, lo hizo Jesús y lo logró en obediencia en su muerte en la cruz. Tembló Satanás y todos los demonios al saber que no pudieron matar a Jesús en la cruz. Derramando su sangre preciosa, su muerte redentora a través de su sangre. Por fin el hombre era reconciliado con Dios. Su deuda se canceló.
podían volver a tener comunión y paz con Dios, podía ir a su presencia libremente. Fue declarado justificado, declarado libre. Se canceló la sentencia de muerte que había sobre el hombre. Todo germen de pecado era sanado. No más sacrificio, porque solamente hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo, el único y exclusivo Salvador, la única alternativa del hombre perdido. Todo fue cumplido, todo fue realizado. Consumado es tetelestai. Cristo todo lo pagó en la cruz con su sangre hermosa y preciosa de una vez y para siempre. Tetelestai, consumado es. Dios nos bendiga. Dios te bendiga en esta hora. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que me permite poder comunicarme y expresar la palabra del Señor por este medio. En esta hora la palabra que quiero compartir con ustedes es la última palabra que el Señor Jesucristo dijo en la cruz del Calvario. Lucas 23, 46 dice: Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. En este momento la palabra que quiero compartir con ustedes bajo el tema para este tiempo nos ha llamado Dios. Esta última palabra que el Señor Jesucristo expresa aquí mismo en la cruz del Calvario es una palabra que abre un camino hacia el hombre para poder conocer y entender que a pesar de todos los obstáculos y de todas las cosas que pudo haber estado viviendo en ese momento por ritos y mandamientos de hombre, ahora se acercaba a ellos en una forma posible. Esa palabra que era última era el comienzo de la esperanza para todo aquel que creía en él. Esa palabra que fue precedida por muchas negaciones de mucha gente que estuvo cerca de su corazón, por látigos, por insultos, por tinieblas, en fin, una vía dolorosa. Marcaba para Cristo el preámbulo de un acontecimiento importante y trascendental que era para el hombre. Aquello que para lo que nosotros era imposible, Dios lo hacía posible a través de su redención maravillosa allí en la cruz del Calvario. Allí estableció la comunión que habíamos perdido en el Edén, en el principio, gloria al Señor. Aquella relación que había quedado maltrecha por el hombre y que Dios ahora por su misericordia nos acercaba. Ante esas palabras, aquel velo en el templo se rasgó, dando símbolo a que aquella comunión con Dios y con el hombre era real y factible. Por eso Pablo en su carta a los Efesios escribió en el capítulo 2, verso 13: Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es esa sangre la que nos acerca al Señor. Es esa sangre la que nos une a Cristo en manera especial. Esa palabra que está más marcada en nuestros corazones es la que ha trazado para nuestras vidas como aquellos momentos en la profecía que aún allí mismo en el Edén el mismo Dios le dijo al hombre en Génesis 3:15: y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Fue allí donde interrumpió esa relación con Dios, pero Dios la estableció nuevamente a través de su Hijo Jesucristo. El salmista en el capítulo 22, verso 8 dice: aleluya, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Y fue allí en el Gólgota, gloria al Señor, donde se cumple la profecía de esa última palabra, cuando dice: encomiendo mi espíritu. Palabra maravillosa para nosotros, que significa: yo pagué la deuda. Ya no tenemos que hacer, gloria al Señor, cosas extraordinarias para alcanzar la salvación. Solo debemos creer en el Señor, aceptarle y adorarle de manera especial. No por mis méritos, no por lo que soy, sino por lo que Él es.
Él es Dios maravilloso. Jesús siempre tendrá la última palabra. Él es el alfa, Él es omega, Él es el principio y el fin, el primero y el último. Y no importa lo que pase a nuestro alrededor, no importa cómo se vean las circunstancias, aleluya, Él seguirá siendo Dios. Su palabra es para siempre. Quizás estamos encerraditos, quizás estemos escondidos un momento, pero esto no será para siempre. Sin embargo, Dios tiene la última palabra para nosotros, la palabra de misericordia y la palabra de amor. Para este tiempo Dios nos ha llamado, iglesia. Para este tiempo el Señor nos ha llamado. Tomemos estos momentos para entender y comprender el propósito de Dios en nuestras vidas. Él es nuestro Dios y Él es nuestro Salvador. La gloria del Señor sea sobre todos nosotros y sobre su iglesia. El Señor te bendiga en esta hora y añada bendición a tu casa. Amén, amén. Espero que hayan disfrutado ese delicioso manjar que el Señor ha preparado para ustedes y se ha dejado sentir por medio de la voz de nuestros hermanos en este día. Damos gracias a cada uno de ellos por su esfuerzo, por haber grabado, ¿verdad? Cada sermón, cada segmento allí en sus hogares. Sé que para algunos no fue fácil hacerlo. Sé que fue un reto. Así que damos gracias a todos, a Yajaira, a Norberto, a Silvia, a nuestra amada pastora. Gracias por intentarlo, ¿verdad? Y entrar en esta nueva dimensión a donde el Señor nos ha llevado. Fíjese que ha sido algo diferente, es un Viernes Santo diferente, no lo que estamos acostumbrados a hacer. Dios nos lleva por otros lugares, aleluya. Pero nos gozamos en la presencia del Señor. Esperamos que este video haya sido de agrado y haya sido un manjar que haya llenado su sed espiritual en este día. Les invitamos el próximo domingo a sintonizarnos nuevamente. Vamos a estar transmitiendo el mensaje de nuestra amada pastora, aleluya, y otros cánticos. Así que no se lo pierdan, que Dios les bendiga